Bueno, entonces continuamos nuestra revisión de cirrosis hablando de las manifestaciones clínicas. Bien, entonces para hablar de las manifestaciones clínicas lo haremos con base en los dos desenlaces de la cirrosis hepática que hablamos previamente en la fisiopatología. Las consecuencias hemodinámicas representadas principalmente por la hipertensión portal y las consecuencias en la disminución de la funcionalidad hepática que ya las veremos más tarde. Entonces, respecto a la hipertensión portal, esta hipertensión portal nos puede llevar a una serie de manifestaciones clínicas a partir de estos mecanismos. Por ejemplo, el aumento de la presión hidrostática. Entonces, como sabemos, ese hígado cirrótico fibrosado no está permitiendo que la sangre pase y está llevando a que ésta se acumule en la circulación portal. Esta acumulación de sangre en la circulación portal genera un aumento de la presión hidrostática. Y como sabemos, los vasos no son paredes continuas, son paredes que tienen fenestraciones. Y cuando la presión hidrostática aumenta, a través de esas fenestraciones, el plasma tiende a extravasarse. Entonces, como estamos ubicados en la circulación portal que se encuentra en la cavidad abdominal, ese plasma que se extravasa nos genera algo que se llama ascitis, que es ese plasma extravasado en cavidad peritoneal. Pero además de eso, esta misma sangre también se puede acumular en los miembros inferiores siguiendo toda la ruta de congestión y causar a partir de exactamente el mismo mecanismo de aumento de la presión hidrostática la extravasación del plasma a los miembros inferiores, generándonos un edema de miembros inferiores. Ahora, también tenemos otros dos hallazgos clínicos muy importantes que responden a otro mecanismo fisiopatológico que es el de la circulación colateral, que como habíamos dicho, toda esta sangre que está acumulada en la vena porta no se puede quedar ahí, ella intenta llegar a la circulación periférica de alguna forma. Entonces, en la circulación colateral podremos encontrar estos dos hallazgos, la cabeza de medusa y el soplo de Crubelier-Van Garten. Comencemos entonces por el primero de ellos, la ascitis. Como podemos ver, aquí encontramos esa ascitis. Este sería un corte sagital del cuerpo de una persona que se encuentra sana y este sería el corte sagital de una persona que padece de ascitis. Como podemos ver, se encuentra aquí una cantidad de líquido ascítico acumulado en la cavidad peritoneal y es precisamente ese plasma que se extravasó desde la circulación portal hacia el peritoneo. Entonces, en estos pacientes, este es el hallazgo clínico clásico, donde podemos evidenciar un abdomen severamente distendido y donde claramente no sigue las características de lo que sería un paciente obeso, sino que la forma es diferente. Continuamos con el edema de miembros inferiores y aquí podemos apreciar la diferencia entre una pierna sana y una pierna edematizada. Entonces, como podemos ver, en estas piernas que tienen el edema de miembros inferiores hay un signo que se conoce como el signo de la fobia y es que cuando oprimimos con un dedo queda marcada queda una huella visible de esa opresión del dedo porque precisamente lo que hay ahí es líquido. Sin embargo, esta solo aparece cuando el edema es bastante severo. Y así comprendemos los dos hallazgos clínicos que responden al aumento de la presión hidrostática. Ahora miremos los que se producen por la circulación colateral. Entonces tenemos el caput medusae o cabeza de medusa, que es esto que vemos aquí en el abdomen de este paciente. Entonces, estos vasos que son perceptibles periumbilicales adquieren la forma de la cabeza de medusa llena de serpientes. Por esa forma se les llama caput medusae. ¿Y por qué se produce este hallazgo clínico? Porque como habíamos dicho en el video de fisiopatología, la hipertensión portal lleva a que la sangre trate de circular de forma colateral a través de otros posibles vasos que logren alcanzar la circulación periférica. Por ejemplo, a través de los vasos gastroesofágicos o a través de la mesentérica superior, de la mesentérica inferior. Pero no contento con ello, adicionalmente es capaz de abrir vasos que ya estaban obliterados, como la vena paraumbilical. Entonces, a través de esa vena paraumbilical, la sangre se dirige a los vasos que se encuentran más periféricos, más en la parte externa de la pared abdominal y dan esta característica de la acumulación de sangre periumbilical. Sin embargo, este no es un hallazgo patognomónico de la cirrosis hepática, porque este hallazgo también se puede ver en otras enfermedades como el síndrome de la vena cava inferior y el síndrome de la vena cava superior. Sin embargo, en estas condiciones, las venas colaterales tienden a ser más prominentes en la cara lateral de la pared abdominal, no periumbilical. Una maniobra que se ha propuesto para distinguir la obstrucción de la vena cava de la hipertensión portal
es ubicar los dos dedos en una vena que se encuentre periumbilicalmente, mover uno de los dedos mientras estás oprimiendo y una vez ya se encuentre un espacio considerable entre ambos dedos, quitar uno de ellos para ver hacia dónde se orienta el flujo. Entonces, eso hay que repetirlo varias veces alrededor del ombligo y mirar cuál es la dirección que sigue el flujo. Cuando nosotros estamos hablando de una hipertensión portal, el flujo siempre tiende a seguir una dirección desde el ombligo hacia afuera, tal y como lo podemos observar aquí en esta imagen. Cuando estamos hablando de obstrucción de vena cava inferior, el flujo siempre tiende a ir hacia arriba. Entonces, independientemente de donde yo libere el dedo, el flujo siempre tenderá a dirigirse hacia arriba. Sin embargo, la capacidad real de esta maniobra para discriminar entre los dos es pobre, ya que en ambas condiciones las venas dilatadas pueden carecer de válvulas y por lo tanto tener un flujo sanguíneo bidireccional. Vamos ahora con el segundo hallazgo posible de la circulación colateral, que es el soplo de Crubelier-Van Garten. Entonces este es un hallazgo que nosotros vamos a encontrar a la auscultación del abdomen y este también se refiere a eso que hablábamos hace un momento de la recanalización y dilatación de la vena paraumbilical. Entonces, como podemos observar en estas imágenes radiológicas, es visible cómo el flujo de sangre a través de esa vena paraumbilical alcanza la pared abdominal buscando regresar a la circulación sistémica. Cuando llega a esta pared abdominal se dirige a través de las venas epigástricas inferiores para de esta forma eventualmente lograr alcanzar la vena cava inferior. Entonces, ¿qué es lo que se hace para encontrar este soplo? Pues sencillamente lo que buscamos es colocar el estetoscopio encima del abdomen, sobre la parte superior del abdomen y en caso de que esté presente este soplo, el hallazgo característico en el examen clínico será la presencia de un fuerte murmullo venoso. La importancia clínica radica en el hecho de que la lesión involuntaria de estos vasos durante procedimientos como por ejemplo la paracentesis o en procedimientos quirúrgicos como cirugías abdominales pueden llegar a causar una hemorragia intraabdominal que amenaza la vida. Por lo tanto, es de vital importancia descartar la presencia de estos signos de circulación colateral. Listo, ya vimos las características clínicas de la hipertensión portal. Ahora hablemos un poco de aquellas que aparecen por la disminución en la funcionalidad hepática. Entonces, acordémonos que si el hígado deja de funcionar, pues todas sus funciones van a poder repercutir en ciertas alteraciones a lo largo del cuerpo. Entonces, con la primera de ellas, que es la disminución en la síntesis de proteínas, encontraremos hallazgos en las uñas que se han denominado como uñas de Terry y uñas de Muerque. Respecto a la alteración en el balance de las hormonas sexuales, hay varios hallazgos, como los nevus en araña, las telangiectasias faciales, el eritema palmar, el hipogonadismo, la atrofia testicular y la ginecomastia, la alopecia pectoral y la alteración en la distribución del vello púbico, y todas estas son precisamente por esa acumulación de los estrógenos, que iremos viendo una por una. Respecto a la disminución en la conjugación de la bilirrubina, esa hiperbilirrubinemia característicamente es la responsable de producir la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas. La disminución en la capacidad de detoxificación generará hallazgos clínicos como la asterixis y los temblores involuntarios, así como el prurito. Y por último, un hallazgo particular en el olor de la persona que se denomina como el fetor hepaticus y acropaquias, o también conocidas como dedos en palillos de tambor. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Respecto a la disminución en la síntesis de proteínas, habíamos nombrado las uñas de Terry y las uñas de Muerque. Tanto las uñas de Terry como las uñas de Muerque se producen por un mecanismo fisiopatológico común, que es la disminución en la síntesis de albúmina o hipoalbuminemia. Y las uñas de Terry se caracterizan por este hallazgo en donde en el momento en que le vemos la uña se ve prácticamente toda blanca y no logramos ver la presencia de la lúnula. Entonces esas son las uñas de Terry. Las uñas de Muerque también son signo de hipoalbuminemia, pero el hallazgo es algo distinto. Se ven una especie de bandas horizontales blancas donde igual se conserva todavía la lúnula, pero además estas bandas no suelen estar presentes en el pulgar. Ambos hallazgos suelen ser sugestivos de hipoalbuminemia. Respecto a la alteración en el balance de las hormonas sexuales,
Debido a la disminución de la capacidad del hígado para metabolizar y para generar ciertas reacciones que solo pueden ocurrir en tejido hepático, los estrógenos se acumulan, especialmente las estronas, generando diferentes alteraciones semiológicas. Por ejemplo, como primera de ellas tenemos a los nevus en araña y a las telangiectasias faciales. Entonces, estos nevus en araña consisten en una arteriola central con vasos como de pared delgada que están radiantes a esa arteriola central, y cuando comprimimos este vaso central con el dedo se produce un blanqueamiento y borra temporalmente la lesión. Pero cuando quitamos el dedo, cuando liberamos ese vaso, todos estos vasitos filiformes se llenan rápidamente con sangre de esa arteriola central. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de estos nevus en arañas y telangiectasias faciales? Se relaciona con la dilatación de los vasos sanguíneos preexistentes más que una proliferación vascular. Entonces, la presencia de los nevus en araña se acompaña de un aumento en la cantidad de estrógeno en sangre. Se ha visto que los pacientes que presentan estos hallazgos por lo general tienen elevados niveles de estrógeno en sangre. Alrededor del 33% de los pacientes cirróticos tienen estos hallazgos. Y como regla, el número y el tamaño de estos angiomas de araña se correlacionan con la gravedad de la enfermedad hepática. Ahora, respecto al eritema palmar del cirrótico, es tal y como lo observamos aquí en la imagen. Es de resaltar que este eritema suele respetar la palma y solo ocurre en las eminencias óseas tenar e hipotenar. Entonces, se cree que estos hallazgos especialmente se producen por vasodilatación, porque se sabe que, por ejemplo, el 17-bestradiol genera vasodilatación a nivel fisiológico y además también aumenta los niveles de óxido nítrico periféricos, lo cual todavía colabora más a esa vasodilatación. Y es por esta razón que llega un mayor flujo de sangre a estas zonas que permite apreciar este eritema palmar. No obstante, ninguno de estos signos es absolutamente específico para cirrosis. Ahora, diferente a las manifestaciones cutáneas, podemos evidenciar también hallazgos que se relacionan con el aumento del estrógeno en sangre, como la ginecomastia y la atrofia testicular junto al hipogonadismo. Ahora, respecto a la disminución en la conjugación de la bilirrubina, si recordamos un poco acerca de ese metabolismo de la bilirrubina, recordemos que ya viene de la degradación del grupo hemo que se encuentra en la hemoglobina. Entonces, ese grupo hemo inicialmente es metabolizado por el sistema reticuloendotelial para ser convertido en biliverdina y posteriormente en bilirrubina no conjugada. Y esta bilirrubina no conjugada llega al hígado y en el hígado, a través de las enzimas glucuroniltransferasa, es conjugada para que se forme la bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, que es la que es excretada a través de la vía biliar. El problema es que como este hígado no está funcionando correctamente, no es capaz de generar esa conjugación de la bilirrubina y por lo tanto la bilirrubina no conjugada termina acumulándose en sangre y generando el cuadro de ictericia, porque resulta que esta bilirrubina es capaz de depositarse en piel y mucosas y genera una coloración amarillenta en la piel, en el paladar, en las conjuntivas, en las mucosas, que es a lo que le conocemos como ictericia. Suele presentarse más o menos cuando la bilirrubina es mayor de 2.5 miligramos de decilitro. Ahora, respecto a la disminución en la capacidad para la detoxificación de sustancias, se producen hallazgos como la asterixis y los temblores involuntarios. La asterixis y los temblores involuntarios responden principalmente a la acumulación del amonio. El hígado es el órgano encargado de eliminar el nitrógeno de la sangre. Si no está funcionando correctamente, este amonio se acumula y viaja hacia el cerebro, donde genera hallazgos clínicos como este. Entonces aquí podemos evidenciar en este video cómo el doctor le está pidiendo al paciente que eleve sus manos, pero estando en reposo, estas manos generan estos temblores involuntarios. A esto es a lo que le conocemos como la asterixis. Y por otro lado tenemos el prurito. Es común encontrar en estos pacientes con cirrosis hepática que se quejen de picazón en el cuerpo. ¿Por qué se produce este prurito? Porque resulta que como el hígado no está siendo capaz de detoxificar, en la sangre se comienzan a acumular sustancias como las sales biliares, la histamina, metabolitos de la progesterona, opioides endógenos, que todos estos estimulan esta sensación del prurito. Y por último, como hallazgos adicionales, se han descrito las acropaquias y el fetor hepaticus. La acropaquia,
Las acroplaquias no son específicas de la cirrosis hepática, de hecho, son más específicas para otras enfermedades, y la fisiopatología por la cual en la cirrosis hepática pueden aparecer no es del todo clara. Pero tal y como lo podemos apreciar en la imagen, se evidencia esa alteración en las yemas de los dedos que les da un aspecto de palillos de tambor. Y por último tenemos el fetor hepaticus o hedor hepático. Este es un olor particular que despiden ciertos pacientes que tienen enfermedades crónicas del hígado. Se provoca generalmente por la liberación de sustancias que se denominan mercaptanos. Los mercaptanos son sustancias que contienen el grupo funcional formado por un átomo de azufre y átomos de hidrógeno que se encuentran en estos grupos metilo. Estas sustancias son derivados del aminoácido metionina. Y como el hígado no está teniendo la capacidad de metabolizar tampoco los aminoácidos, ni mucho menos sus derivados, estas sustancias se acumulan. Y esta puntualmente se dice que le da la característica a la persona de liberar un olor que se asemeja a una mezcla de huevos podridos con ajo. Y de esta forma describimos la mayoría de hallazgos clínicos que podemos encontrar en el paciente cirrótico. Esta ilustración nos permite ver la mayoría de estas manifestaciones reunidas, aquellas que se producen precisamente por los efectos de la hipertensión portal y aquellas que se producen por la disminución de la funcionalidad hepática. Si quieren pueden detener el video para que revisen cómo están presentes todas estas manifestaciones clínicas en el paciente cirrótico. Y al lado derecho podemos ver una tabla que está expresa en uno de los artículos de abordaje clínico de la Journal of the American Medical Association, donde nos muestran la sensibilidad, especificidad y likelihood ratio de cada uno de estos hallazgos clínicos. Entonces, como podemos ver, los que tienen la mayor probabilidad, el mayor likelihood ratio positivo, son las uñas de Terry y la ginecomastia, y a su vez son altamente específicas. Sin embargo, su sensibilidad, por el contrario, no es tan amplia. Y como podemos ver, la mayoría de hallazgos tienen una buena especificidad, pero quizá no tanto una buena sensibilidad. Y de esta forma terminamos de estudiar las manifestaciones clínicas de la cirrosis hepática. En el siguiente video hablaremos un poco acerca de cuáles son las pruebas complementarias que nos permiten, junto a las manifestaciones clínicas, sospechar el diagnóstico de cirrosis hepática en un paciente. Nos vemos en el próximo video.